La verdad es que es una maravilla ver la librería tan llena de lectores. Gracias, Lola, por abrirnos el espacio para que autores, editores y lectores puedan tener la oportunidad de conversar. Gracias especiales a David Trueba, escritor, director de cine, guionista, director teatral, bueno, podría seguir, por querer estar esta tarde aquí conversando con Manuel Vicent sobre el libro. Y a ti, Manuel, bueno, ya te lo hemos dicho, pero para nosotros es un privilegio absoluto llevar tantos años trabajando junto a ti en tus libros, ahora te lo digo en público. Y es una alegría además que una historia particular coincida la publicación de una historia particular justo en 2024, el año en el que estamos celebrando el 60 aniversario de Alfaguara. Porque la historia de Alfaguara y la historia editorial o la historia como autor de Manuel Vicent corren en paralelo. Bueno, más que correr en paralelo, creo que es prácticamente la misma, ¿no? Y es también una historia particular. Manuel Vicent es el autor en activo que más tiempo lleva publicando ininterrumpidamente en Alfaguara. Además, es el único que ha ganado en 2 ocasiones el premio Alfaguara, en 1966 con Pascua y Naranjas y en 1999 con la novela ya mítica Son de Mar, en tiempos de la dirección de Juan Cruz, que también está aquí con nosotros. Así que yo creo que tú eres más Alfaguara que el equipo. Eres más Alfaguara que el logo de Alfaguara casi, ¿no? Yo creo. Bueno, los lectores de Manuel Vicent sabemos que la materia con la que él trabaja para escribir, para crear su literatura es la memoria fermentada de alguna manera por el tiempo, ¿no? Eso ocurre con esas columnas con las que sus lectores inauguramos cada domingo. Y también con los libros, con los que he mencionado, pero también con otros que son parte importante de la historia cultural de las últimas décadas, desde Tranvía a la Malvarrosa, León de Ojos Verdes, Jardín de Villa Valeria, La novia de Matisse, la trilogía imperdible formada por Aguirre el Magnífico, El azar de la mujer rubia y Desfile de ciervos, hasta las más actuales, Ave en la noche y Retrato de una mujer moderna. Y es la memoria también, la materia con la que está hecho este libro, con la que está hecho una historia particular, la memoria personal, pero también la memoria colectiva. De manera que este libro es una suerte de autobiografía literaria, pero es también de alguna manera la historia de este país durante gran parte del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. El otro día en Petit Comité nos decía Manuel Vicent que creía que este libro era un libro ligero, y yo luego me quedé pensando y pensé que si con ligero se refería a que el lector lo abre, empieza por la primera página y se mete en una especie de torbellino que lo lleva hasta la última, pues sí, es ligero. Y también si ser ligero implica disfrutar pues con la inteligencia aguda de Manuel Vicent, con su ironía, ¿no? Pero tampoco quiero que nos llevemos a engaño, porque en este libro también hay hondura, hay nostalgia, hay melancolía y hay mucha emoción. Y nada más, os dejo con David Trueba y con Manuel Vicent. Muchísimas gracias. ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a vosotros por invitarme, tanto a la librería como a la editorial, y a Manuel, que es el que me ha liado, y a Raúl, que llega ahí, lleno de belleza y gloria. Bueno, lo primero, que nada, es un gusto presentar un libro de... Hola, Raúl. Pasa, que tienes aquí, tenemos sitio para ti. Que es claustrofóbico, he dicho. Bueno, que
Nada, digo que es un gusto estar aquí con Manuel y presentar su último libro, Una historia particular. No quiero robar demasiado tiempo a lo que yo creo que venimos todos a hacer en esta tarde, que es a escuchar a Manuel. Escucharle, es de esas personas, yo he tenido o tengo la suerte de escucharle de tanto en tanto, en la hora donde yo creo que más se disfruta, que es la sobremesa, y creo que ese es el placer que todos los que estáis aquí seguramente venís buscando, que es el placer de escucharle también a través de sus escritos. Este es un libro, como sabéis, que recorre entre la ficción y la autobiografía unas estampas de su vida, de lo que él llama las 4 cuerdas, ¿no?, de la vida, pero que yo creo que está lleno de vocación y está lleno de lo que es él. Y lo que me gustaría preguntarte, para empezar, para que esto no se convierta en un acto de esos donde tú no hables, sino que hables y te vamos a explotarte un poco. La primera cosa, una curiosidad que yo creo que todo el mundo tiene y nadie se atreve a preguntarte de una manera muy concreta. Todos te leemos los domingos. No pasa nada. Suerte que hemos perdido la señal GPS. Eso es la primera pregunta es, para todos los que te leemos los domingos, por poner, aunque mucho material del que hay en este libro proviene de unas artículos o columnas de los sábados, pero para los que te leemos los domingos, ¿cómo es la rutina tuya de la escritura? Es decir, ¿cuándo vas desbrozando más o menos el material de la actualidad hasta llegar a una esencia? ¿Y en qué momento lo redactas? ¿Cómo es esa rutina para ti, ya que nosotros la recibimos desde nuestra rutina de lectores? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y bueno, y gracias por estar aquí. Me preguntas cuál es el mecanismo de mi forma de escribir esa columna, ¿no? Yo llegó un momento, hace ya mucho, en que quise convertirme en un escritor profesional. La gente, según Bogart, se divide entre profesionales y no profesionales. Es decir, asesino, profesional. Poeta, profesional. Es decir, todo profesional. Entonces, hay 2 tipos de escritor. El escritor de domingo, que es aquel que se le ocurre una idea y corre a escribirla, ¿no? Y hay otra gente, otro escritor ya profesional, en que un día a la semana, cuando toca, se sienta y empieza a escribir lo que se le ocurre en ese momento. Como un albañil no se lleva el trabajo a casa. Un albañil empieza a trabajar a las 9 de la mañana y empieza a hacer el tabique. Es un profesional, ¿no? Entonces, yo antes no era profesional. Estaba buscando la idea, a ver si se me ocurre, qué pasará, qué no pasará, no se me ocurre nada. Pero he aquí que... ¿Cuándo se produjo ese paso de...? No lo recuerdo bien, ¿no? pero no hace tanto, ¿eh? ¿No hace tanto? hasta hace poco era un escritor de domingo que está cazando ideas a ver qué se me va a ocurrir. Hasta que me di cuenta que el viernes a las 12 de la mañana me siento delante del ordenador y a partir de ese momento lo que se me ocurre vale. Es decir, estoy trabajando, porque este es un oficio nada sagrado, nada importante. Hay gente que se cree que ser escritor con un artículo puede derribar un gobierno, otro que quiere salvar el mundo. No, este es un trabajo púdico, por otra parte, porque sales a la calle, en las vísceras, las tiendes al sol todos los días, ¿no? Porque en cualquier artículo te coge un buen psicoanalista y te despellejas, ¿no? Bueno, pues eso es. Yo soy un escritor profesional desde hace poco. Y el viernes 12 del mediodía. De 12 a 2, todo lo que se me ocurre entra en la perola.
Pero yo estoy seguro que el viernes a las 12 hay una acumulación de materia que ya está ahí dispuesta a ganarse el lugar en tu, bueno, en tu se escritura. supone que como esto de escribir, de ser escritor, estás trabajando todo el día, porque esto es un trabajo que vivir para un escritor ya es trabajar. Incluso dormir es trabajar, porque muchas veces es el sueño el que incorporas, un sueño que tú no sabes que has soñado, porque muchas veces dices, he soñado, pero no sé lo que he soñado, ¿no? Pero el cerebro sí lo sabe. Luego, para un escritor, vivir es trabajar. No hay ningún buen escritor que sea vago, aunque no haya escrito más que un solo libro, como Eusebio del Gijón, ¿no? Y bueno, pues entonces quiero decirte que muchas veces que tú crees que a partir de las 12 del viernes se te ocurren las cosas, es que en la trastienda del cerebro pues has ido madurando. Otros llevan incluso un pequeño blog de notas y lo que se le ocurre en una esquina de Princesa con Quintana, pues se le ocurre una idea y lo escribe. Muchas veces, muchísimas veces se habrán dejado escapar historias que después dices, anda, esto podría servir para un artículo, pero lo olvidas. ¿Y tú no eres de tomar notas? No. Lo he intentado algunas veces, ¿no? Una vez que iba yo con el Roto, con Andrés Rauro, y yo iba, íbamos en un nave, y era de noche, ¿no? Yo veía que el reflejo en la ventanilla estaba yo, que iba fuera del coche, pero acompañándome, ¿no? Y digo, yo le dije al Roto, ¿dónde habrá subido mi otro yo? ¿En qué estación habrá subido? En la infancia. Y dice, ¿por qué no lo apuntas? ¿Por qué no lo apuntas? ¿No? Yo digo, no, yo no apunto estas cosas, ¿no? ¿Sabes esa anécdota de tu amigo Rafael Azcona, ¿no? Que iba en un avión y un joven guionista no español, parece que era escandinavo, según contaba él, le preguntó un consejo para escribir guiones y le dijo, no tomar nunca notas. Claro. Y el otro sacó una libreta y anotó las notas. O sea, es decir, que los lectores que se sientan el domingo a lo largo de la mañana, sobre todo, porque el periódico hay despertares tardíos, pero se lee mucho en la mañana, te tienen que imaginar a las 12 a ti escribiéndolo del viernes. Sí, del viernes. ¿Y alguna vez te ha perturbado esa distancia entre la escritura y la publicación o no? Lo que sucede es que yo, como gran parte de lo que he escrito, lo he escrito en el periódico, ¿no? Para mí, es decir, lo que más me excita la imaginación es la llamada del redactor jefe, ¿no? Es decir, hay que escribir un artículo sobre esto, tal, ¿por qué no te vas a tal sitio? Bueno, te manda un trabajo, ¿no? O si tú el trabajo lo has elegido por ti mismo, una serie que estás haciendo, te llama para que le mandes el trabajo. Pues a medida que llega el tiempo para mandar, ¿no?, el trabajo, es una excitación que las cosas se me ocurren en el último momento. Porque si tengo tiempo, cualquier cosa me parece mejorable o me parece una idiotez o algo que se puede mejorar. Pero cuando el tiempo ya se acaba, cualquier cosa que se te ocurra, que sirva para tapar un poco de blanco, vale, eso vale. Y al final ya entra todo. Y normalmente en esa prisa, en esa angustia, es cuando se te ocurren las cosas maravillosas. ¿Y cuándo adoptaste a Bogart como una de tus guías filosóficas? Pues no lo sé, ¿En las películas o...? No, por la gabardina. ¿Sí? ¿Lo que te atrajo fue la gabardina? Sí, pero ¿O el cigarrillo apurado bueno, hasta el final? Es que no, el cigarrillo no. A mí el cigarrillo me gusta más el del otro, ese que... El de Mitchum. El de Mitchum, Que sí. es más largo y más... No, y tiene el ojo así, parpadeando. No, es que Bogart tiene el labio mojado, ¿sabes? Es decir, no. Lo que pasa es que No, yo pero... empecé a ser escritor porque vi una foto de Albert Camus con una gabardina, ¿no? Con una gabardina. Y yo digo, yo quiero ser como ese señor. A la vez tenía un cigarrillo entre los dedos.
Digo, yo quiero ser como esa señora. Pero después me enteré que esa gabardina había sido un homenaje de que se le había regalado una novia, la María Casares, porque él quería mucho a Bogart, y dice, te voy a traer la gabardina una como Bogart. Entonces hay ahí un triángulo, ¿sabes? Conmigo, con la gabardina. Y ahora, el cigarrillo, el Michu. No, nadie ha fumado como Michu. Y después hay una canción de Duke Ellington, que la canta Ivy Anderson, que dice, la vida es como un cigarrillo, no, el amor es como un cigarrillo que se va quemando a medida que se acerca a tus labios, pero no a los labios de Bogart, diría yo. No. Porque te parecen húmedos y no agradables. Sí. No, él tuvo un accidente, ¿sabes? Y siempre lo enfocan de una forma que no se le vea el accidente, ¿no? Pero siempre le ha quedado el labio húmedo, y el labio húmedo, francamente. Yo prefiero la gabardina. Pero a Lauren Bacall no pareció importarle el labio húmedo. Está en el guión, ¿no? Guión de la vida. Me engañaba, pero en fin. Me encanta esto de Bogart. Sí, bueno, y de Bogart... Sabes que Bogart tiene... Pero lo que pasa es que la filosofía de Bogart no deja de ser la filosofía de los guionistas de Bogart. Claro. Pero le preguntaron una vez, que te encantará eso de nacionalidad borracho. Sí. Y después en otra película preguntan no sé qué, alguien habla de Proust, ¿no? Él habla de Proust. Y el que va con él dice, ¿Proust? ¿Quién es Proust? Dice, un amigo que conoce en la piscina. Bueno, esas frases, es decir, en El sueño eterno, la primera 10 minutos, que él está en el coronel, que él está dentro de un... Sí, que le encargan. El diálogo entre los dos lo escribió Faulkner. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito nunca jamás en cine, ese diálogo entre los dos. Porque Faulkner, cuando tenía necesidad de dinero, se iba a Hollywood, a lo que él llamaba la mina de sal, ¿no? A trabajar. Y bueno, y ahí escribía y todo. Pero es un diálogo fantástico. Manuel, ¿cómo surgió esta serie de artículos que están recogidos? Bueno, digo artículos y no debería usar esa palabra porque son piezas. Pero ¿cómo surgió una historia particular? ¿Es algo que te proponen? ¿Es algo que propones tú? No, es algo que yo un buen día, no, yo no pensaba, y además esto no es una autobiografía, esto es una memoria compartida. Y compartida con un tiempo, un espacio, una generación, yo qué sé. Bueno, yo digo, si hago una serie de cosas que yo recuerdo, yo recuerdo que una vez tuve la ocasión maravillosa de tomar un té en su casa con Bioy Casares, ¿no? Y el chico de la editorial que me llevaba... En Buenos Aires, Sí, en Buenos Aires, en la calle Posadas. Él era una casa que... Hay casas donde entras y donde miras ves dinero. Dice, joder, cuánto dinero. Allí no había nada que miraras que había dinero, pero notabas que la riqueza tenía una profundidad insondable, ¿no? Y no había nada más que un polvillo, esa cosa que crujen la madera. Crujen la madera, hablan los muebles, ¿no? Los muebles crujen. Él estaba sentado, bueno, dice, y el chico que me llevaba dice, no le hables por favor de literatura, no le hables de literatura, háblale de perros, de coches, de partidas de tenis, de mujeres, ¿no? Tal. Y entonces yo, recordando eso, digo, ¿yo por qué no puedo hacer una especie de biografía desde focos distintos? Es decir, las canciones que he oído, los libros que he leído, los perros que he tenido, los coches que he tenido, ¿no? Son distintos focos que te van dando solidez y volumen a un personaje, ¿no? Porque al fin y al cabo, a ti a la hora de elegir un coche, te estás definiendo, no digamos una canción o un libro que lees, ¿no? A ti te van modulando
no solamente la mirada de los que estén alrededor, sino la mirada de tu perro. Yo de mi perro he aprendido todo. De mi perra, una Lara, que era hija de campeones, yo aprendí a sentarme. ¿Así? Yo ¿Cómo? quiero sentarme con vuestra perra. Con swing. Con swing. Es decir, hay gente que tiene swing y gente que no tiene swing, ¿no? Porque tener swing, que es algo indefinible, que tienes un eje que va desde la cabeza a la punta de los pies, un eje de acero, y después todo muy suave, cosas muy suaves alrededor que dan vueltas sobre ese eje, ¿no? Eso es el swing. Bueno, pues esa perra, que era hija, había nacido en Kensington y se parecía a esa de Bloomsbury, ¿cómo se llama esa? Virginia Woolf. Era clavada Virginia. ¿Sí? El mismo morro redondo, largo, era una cocker, Spaniel. Era clavada Virginia. No te rías. ¿Estable psicológicamente? ¿O? Más, no, igual como también, ella. como ella. Es decir, no ladraba a mendigos y eso no ladraba. No los veía. No ladraba a mendigos, ni a carteros, ni a gente, ni al que viene con la... ¿A quién ladraba? A una distorsión del espacio. Es decir, que el sol de pronto diera un reflejo en un lugar que ya no había previsto. Entonces ladraba. Ya no se puede ser más leve. Subía al sofá o subía al sillón y primero daba una especie de vueltas así hasta que se acomodaba, estiraba el cuello, un poco así, miraba alrededor y después quedaba suave. Y yo quiero dormir como eso. Después el Toby, que recogimos en la calle, que atropellamos, pues aprendió la supervivencia. Por ejemplo, cuando estaba malo se purgaba él solo, nunca tomaba el sol en verano, nunca, siempre lo tomaba en enero, y un rayito de sol que entrara por ahí, tomaba el sol, pero siempre en la medida. Y era un diafreño, era una rata de alcantarilla, ¿no? Que le plantaba cara a otros perros que tuve, que eran hijos, bueno, uno que me regaló un alcalde de Oviedo que quería, bueno, ¿Qué quería? Resulta que este señor y yo, cada perro que moría, o perra que moría, escribía un artículo. Hombre, todos las recordamos tus columnas. Hasta que llegara un momento en que una perra llorara por mí y escribiera. Entonces, yo escribí un artículo sobre una perra, se llama Nela. Entonces recibo una carta del alcalde de Oviedo, criador de perros. Y dice, aunque nos separa mucho nuestras ideas políticas, aunque estamos muy alejados en la idea política, nos une el común amor a los animales, a los perros. Y entonces nos ofreció una pareja de perros, vamos, que de uno negro, dice, donde lo lleves va a ganar el primer premio. Bueno, quiero decirte que yo he aprendido de los perros, he aprendido mucho, de los coches, por ejemplo. Claro, tú vas y compras un coche, ¿no? Y eliges el concesionario, porque era una marca, ya la eliges la marca. Después eliges el color, eliges todo, ¿no? Después lo lavas, le pones gasolina, lo acaricias el salpicadero así, e incluso el motor es un caballo, son tantos caballos. Tú te crees que ese coche te conoce, ¿eh? Que es como un caballo que te conoce, pero el coche no te conoce. Pero sí te conoce. Es decir, el coche, yo creo que primero, el hecho de que ese coche, lo que haya sido en viaje por ese coche, es toda aventura, son novelas, ¿no? El hecho de que si lo vendes, ¿quién se sentará en ese coche? ¿No? Es decir, si empiezas a enrollarte con eso,
Y si ya se va al desguace, dices, seguro que ese coche estará pensando en mí. Se acordará de mí. Porque yo creo que el cielo, ¿qué son? El cielo, ¿qué es? Yo me imagino que el cielo es donde vas a ir y te vas a encontrar con los juguetes de tu infancia. Es decir, subes al cielo y dices, anda, el caballo de cartón, fíjate, y el triciclo, ¿no? O sea, ¿tú crees que te vas a encontrar cuando Seguro. moramos, te encuentras con tus coches? Exactamente. Ah, qué bonito. ¿No? ¿Y a los coches los adornas o no? Es decir, Bueno, ¿eres de yo los sí. que le pone algún Un elemento? almohadón, no. No tanto un almohadón, pero les pones unos guantes de boxeo colgando del espejo retrovisor o una pegatina de Dios No, salve, sí, porque no. pusiste una pegatina en un coche tuyo. Claro, que... y ahí hice yo una amistad, una desviación en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues que yo tenía un coche maravilloso, un Morris verde, muy bonito, con una tapicería roja de cuero. Y yo iba a una librería que estaba en la calle, bueno, estaba en la avenida Generalísimo de entonces, que era de Aguilar, que después fue Crisol y ahora tal. Y allí había una célula de bandera roja, de comunistas, bueno, de rojos, de los empleados, ¿no? Y en el sótano tenía libros prohibidos y tal. Y yo hice amistad con el que estaba al lado de mi casa. Y entonces me dieron una pegatina que era el círculo, el triángulo, y ponía allí, hace el amor y no la guerra, ¿no? Yo lo pego detrás. En el coche. En el coche. ¿En qué año te acuerdas más o menos? Sí, ¿Me pues, cuentas? en el año 62. Hombre, Bueno, la pegatina muy comprometida en ese momento. Era Una declaración. una bala perdida. Claro, claro. Una provocación. Un revolucionario. Sí, sí. Siempre que no hubiera peligro, ¿no? Pero lo que pasa es que yo llevaba a mi niño, a mi hijo y a mi hija a un colegio que era el colegio base, donde eran unos criptocomunistas, pero que por fuera eran los primeros profesores que llevaban barba desaliñada, una camisa de leñador y una cosa de pan, ¿no? Y claro, allí iban muchos rojos a llevar a sus hijos. Claro, uno que era un líder de la clandestinidad, pues vio la cosa y dice, anda, este tiene que ser un rojo. Y entonces me fichó. Hicimos amistad a través de los niños, ¿no? De los hijos suyos que jugaban en el colegio, claro. Y a partir de ahí mi vida dio yo no sé si no pego esa pegatina, a lo mejor estaría yo, no sé, sería yo el partido de Vox. ¿Escribiendo los sábados la tercera de ABC o alguna vez? Sí, estaría la tercerita. O sea, gracias a la pegatina esa. No, porque que esas... este libro es exactamente esas cosas que del tejido de la vida, que está lleno de nudos, tú levantas una alfombra y detrás está todo lleno de nudos. Pues cualquier nudo de eso ha sido una bifurcación increíble en la vida, ¿no? Estás en un bar, olvidas, sales y te anda el paraguas, vuelves y te encuentras a un amigo que te presenta a otro y a partir de ahí, por un paraguas cambia tu vida. ¿Y tú crees que eso es un elemento de azaroso o es un elemento, eres de los que cree que hay unas energías? Y yo creo que es puro azar. Pero ¿Puro? Pero yo tengo amigos que creen que todo eso está escrito desde antes del universo. Es decir, que el universo se hizo todo para que él tuviera razón. Todo. Pero Diderot, sería tu amigo que sería Diderot si hubierais coincidido temporalmente. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo amigos que hacen, ¿cómo se llama? Eso que se pone boca abajo. Yoga. Tengo un amigo que quiere entender el mundo.
con la meditación, y se pone boca abajo. Le digo, pero vamos a ver, el mundo no está, el cerebro no está para entender el mundo. El que ha creado, si alguien lo ha creado, es para que te busques la vida a 200 metros alrededor, ¿no? Con el cerebro del reptil, porque nosotros tenemos 3 cerebros, ¿no? El que todavía está activo, el cerebro del reptil. Nosotros somos animales, la serpiente es el animal territorial por excelencia, ¿no? De hecho era la dueña del paraíso, ¿no? Entonces, ¿y el territorio qué es? Es un lugar donde tú puedes comer, beber y reproducirte. Que las 3 funciones a las que has venido a este mundo, que es a transmitir genes, no has venido a otra cosa, a transmitir genes, a que la cadena no se rompa, y para que la cadena, hay mosquitos que no tienen estómago, porque fecundan a la hembra y mueren, pero no han dado tiempo de comer. Luego, si no tienes tiempo de comer, pues ¿para qué te sirve el estómago, no? Pero aquí, esto, entre el coito y coito, hay que comer, beber y beber. Y estar en un sitio donde comer y beber lo tengas asegurado. Por eso ese territorio, pues la gente mata por territorio. No solamente en los países y en las fronteras, en tu casa. Entra un señor que tú no conoces y ¿usted qué hace aquí? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Y usted quién es? ¿No? Y te acojona. Es decir, hay gente que solamente lo ves venir y ya le entregas la cartera, ¿no? Bueno, yo no sé a qué venía eso, pero lo que quiero decir es que yo tengo amigos que se ponen boca abajo, ¿no? Y quieren entender el universo. Y el universo no hay que entenderlo. Entonces, lo que te quería decir es que cualquier pequeña cosa que te pase en la vida es materia de una novela increíble. Sí, tú hablas también, Manuel, en tus rememoraciones, por llamarle de alguna manera, de las canciones. Has dicho perros, has dicho coches, canciones, libros, casas y viajes. Sí. Las canciones, vamos con las canciones. Pues las canciones. ¿En qué momento las canciones te dictan algo que tú crees que la es...? Canción es decir, el sonido de los 5 sentidos corporales, que son los que abastecen la inteligencia, ¿no? Me río porque veo a Jordi Socias, o sea, no porque... Es que veo a Jordi. Es verdad que aquí hay un... Hombre. Buenas tardes. Es que los que no conocéis la pareja de Jordi Socias y Manuel Vicen vienen a ser algo así, un poco como Don Quijote y Sancho Panza en versión Yo es que quiero estratosférica. ponerle un busto allí en el mercado. Ahora se puede, con 3D, se puede hacer un busto. No, un holograma le puedes hacer, que se mueva. Bueno, pues no sé. Bueno, yo digo que Jordi es el gran refutador de todo lo que dices. Sí, entonces, por ahí cuando... ahora te contará lo que no sé qué. Va 3 pasos por delante. No, quiero decirte que de los 5 sentidos, sí, el sonido es lo que más profundamente entra en el cerebro. Y lo primero que oyes es el dum-dum del corazón de la madre, cuando eres un feto. Y lo último, cuando agonizas, lo último que se pierde es el sonido. De hecho, dice, si me oyes, aprieta la mano y aprieta. Dice, y cuando está la familia y todo, dices, no hables tanto que se está enterando de todo. Entonces, quiero decir que las canciones, es decir, yo recuerdo la primera canción, era La feria de mi pueblo, desolada, posguerra pura y dura, y había un tío vivo, ¿no? Y venía desmontando la feria. Y yo andaba por allí a solo. Y se ve que yo sería muy pesado, y al feriante que tenía el tío vivo, dice, venga, mientras desmonto eso, date unas vueltas, ¿no? Y yo me estaba ya solo en la feria, y dando vueltas, 2 vueltas, otro en un caballo que tiene dorados, así.
y en ese momento estaban cantando Mi casita de papel, ¿no? Mi casita de papel. Y entonces cantan ahí y al final hay una voz femenina de esa canción que dice Ali Aliu, Ali Aliu, así, Ali Aliu. Y el feriante, antes de pararme, decía, qué puta. ¿Cómo? ¿Qué puta? ¿Qué puta? A la tía, a la la que cantaba. yo no sabía qué quiere decir. ¿Qué quiere decir? Era todo muy misterioso. Bueno, y a partir de ahí, bueno, pues después si quieres hacer una biografía tuya de las canciones, pues vienen Machín, después viene los latinos, después viene el San Remo, y después viene un día que quedé patidifuso al oír el Tutti Frutti de Little Richard. no, pero ya cantado por Elvis Presley. Y entonces, bueno, pues todas las canciones y el jazz que he oído, las canciones que me pongo por la tarde de jazz, bueno, pues es toda una biografía, los libros que has leído, ¿no? Hay una canción que mencionas en el libro y que yo creo que nos gusta, a mí me gusta mucho también, y que yo la uso como analgésico, porque yo no tomo medicinas, no es que sea tampoco Pero, de estos antivacunas, pero que no tomo en general medicinas, pero sí que de vez en cuando me pongo, y creo intuir que tú también utilizas a veces un poco algunas canciones como analgésicos o como, no sé si relajantes o estimulantes. Para llorar. Y hay una que menciona, o para llorar exactamente, que se llama Avec le temps de Hombre, Leo Ferré. me estás quitando la vida. Ah. Hombre, claro. Sí. Bueno, todos esos cantantes franceses y tal, pues la verdad es que vamos, eso no se ha movido desde de toda la filosofía oriental, ¿no? Es decir, que todo se disuelve, el tiempo todo, que tal, el padre, tu lluvia, aquella, que no sé qué, nombres que olvidas. Bueno, El estribillo, claro, el verso, digamos, el que se repite es con el tiempo todo se va. todo se disuelve, todo se disuelve. Sí, no, Leo Ferré. Bueno, quiero decir, esto es el libro este. Lo que quiero decir que no es un libro de batallitas personales, es un libro que si tú dices las canciones tuyas, esas canciones son tuyas también, acabas de decir el Tam, ¿no? Pues entonces los libros que has leído, pues son libros que el lector que te está leyendo este libro también sabe, ¿no? Es decir, estás compartiendo una memoria que no es memoria, es algo que imaginativo, porque la memoria no es literaria hasta que la imaginación no la pudre. Es como una semilla que para germinar se tiene que pudrir, ¿no? Y después, si a una edad vuelves a la casa donde has nacido, la primera sensación que tienes es que la habitación es más pequeña y más cutre, y el patio más cutre, y aquel pueblo un desastre, ¿no? Pero lo recuerdas maravilloso, lleno de pájaros, de nidos, de naranjos, del mar, la bicicleta, todo dorado. Pero hay una... Y eso es literatura. Y tienes que escribir no tal como era, sino tal como lo recuerdas. Que no es embellecer el pasado, sino hacerlo literario. Pero hay una... Mira, luego vamos a volver a alguna cosa que hay en el libro, pero te quiero preguntar por una cosa que no hay en el libro. Y que es rara, porque en general el espíritu memorialístico de la remembranza lleva a una cosa que se llama y que a veces incluso se titula en los libros, que es el ajuste de cuentas. Yo no encuentro casi nunca en ti dos rasgos que son muy comunes en la gente y especialmente comunes quizá en la gente que se precipita hacia edades ya elevadas, que son el ajuste de cuentas y el rencor. No encuentro rasgos de eso en ti. ¿Cómo has conseguido liberarte de ellos? Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, ¿no? Muy raro, lo miro yo. Es decir, el que yo no haya cambiado de ideología, digo, ¿cómo es posible que yo piense igual a partir de los 18 años, cuando uno tal? Es decir, porque yo es que
por naturaleza o por defecto o por virtud. Yo es que veo la vida como un espectáculo. Y después soy casi un enfermo de empatía. Siempre me pongo, yo siempre doy una baza de ventaja al otro, ¿no? Un navajazo a veces. Y digo, si me dice esto es porque es así. Porque si yo estuviera en su lugar, a lo mejor también lo haría. Con lo cual eso te inmoviliza, porque lo entiendes todo. Y después si estás en la acera, en la vereda, viendo pasar el cortejo, y ves que todo lo que dices es decir, que todo cambia y todo permanece, y pues a lo mejor no, porque y si encima resulta que no eres valiente, pues claro, hay que ser valiente. Yo de niño, me acuerdo, yo nunca era el capitán de la tropa, ¿no? El que tiraba las pedradas, yo era el que daba las ideas. De, ataca por aquí, ataca por aquí, era el estratega, digamos, pero nunca daba la cara, ¿sabes? O cuando venía el peligro yo ya no estaba. Porque, es decir, una vez que mi padre empezó a repartir hostias, ¿no? A todos los hermanos que estábamos comiendo, porque le había picado una abeja en la lengua, porque siempre se comía, pudiendo comerse las mejores frutas del universo, cogía la podrida, ¿sabes? Entonces se metió una abeja aquí, le picó y le hinchó la lengua. Y estábamos comiendo, los 5 hermanos, mi madre, y él bendecía la mesa. Y al decir eso de gracias Señor por los alimentos que nos dan, con esa lengua, ya se le estaba hinchando. empezamos todos a reírnos, y él empezó como un aspa a repartir las piernas a todos los 5 hermanos, pero así a mogollón, A cascoporro. Sí, sí. Entonces yo recuerdo que uno se metió en una habitación, otro se fue para arriba, otro para el patio, para detrás, yo a la calle. La calle. Porque claro, si te metes en la habitación, vas por ti, pues te metes arriba y digo, ¿y tú? Después un hermano le dice, ¿tú por qué te has ido a la calle? Digo, porque lo he visto hacer al gato. El gato... Habías aprendido de los gatos también. Claro, el gato huye y se tira... Al lugar abierto, claro. Claro, hombre. No te pares. Eso hay que mirar. Y entonces te cayó una proporción menor que a tus hermanos. No, y entonces yo me di una vuelta por Hasta el campo, por los naranjos, por el monte, y cuando volví había paz. ¿Qué ha pasado aquí? Nada, bueno. Sí, comí un melocotón así podrido. Ahora, dar gracias a Dios por los alimentos. Con la boca. Con esa boca. Sí, ¿tú definirías tu infancia como una infancia feliz? Feliz, sí. Sí. Sí, feliz. Abajo. Feliz, es que la felicidad, no lo sé, hombre, feliz sí, porque, bueno, yo no me daba cuenta, hombre, yo me daba cuenta, pero yo no me había enterado que había habido una guerra, sí, algo había oído y tal, porque yo jugaba en las trincheras y buscaba balas de cobre y tal. Pero, claro, es que ser infeliz a lo mejor es no poder comer. Yo tenía amiguitos que lo primero que hacían era robarte la merienda. Mi hermano pequeño que tenía pues una chica que lo llevaba a pasear. Y primero le preparaban una merienda y lo llevaba así, ¿no? En la primera esquina ya se lo habían llevado. Pero todos los días, ¿no? Y bueno, sí, porque lo tenías todo, tenías el mar, ¿no? Tenías los naranjos, los nidos de pájaros. Después, los padres preocupados por sus problemas que no te tenían muy encima. De hecho, yo recuerdo, yo era amigo de unos gitanos, unos gitanitos, que estaba uno de ellos, que era amiguito mío, encima de un tilo, un árbol muy grande. Y de pronto el padre estaba abajo. Y aquel resbaló y empezó a caer,
yo oigo que el padre dice que sea muerto y no herido. Lo prefería muerto que herido, porque herido tenía que no había hospitales, tenía que arreglar la pierna y era un cojo de toda la vida. No se mató, pero él prefirió que se matara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los padres no te vigilaban. Yo recuerdo, bueno, iba a la escuela y tal, mi felicidad era salirme de casa. Yo tenía la mente dividida. Dentro de casa era de una forma, porque mi padre, en mi casa la palabra burro, no digamos burro o idiota, no se ha oído, no digamos ya un taco. Eso era impensable en mi casa. Pero fuera, yo era libre y dentro la mente partida. Dentro de casa todo prohibido y fuera de casa todo permitido, porque la permisión me la daba yo mismo, ¿no? Y bueno, pues a la felicidad, es que la felicidad es, a veces estás bien, hombre. Yo recuerdo que el día de la primera comunión recibí 2 hostias, una consagrada y otra de mi madre, es decir, con todo el vestidito de marinero y tal, ¿no? Porque ahí te dan unos dineros, los amigos, tal. Y el gerente de un balneario, de los que había allí del balneario, pues va y después de comulgar me da el dinero que me daba se lo daba a mi madre y lo ponía en una hucha, ¿no? Y ese gerente me da un duro que acababa de salir, que era de papel muy esterilizadito y de un color así morado, verde morado. Y como pues yo lo quería y no se lo quería dar a mi madre, lo quería tener yo para tenerlo, para tal. Y me lo da, no me lo da, me lo da y me pega una hostia, pero recién comulgado. Y me acuerdo que yo era bastante raro, una hostia de tal. No, quiero decirte que, bueno, pues ese día yo supongo que no sería esto, pero otros días sí, pero yo me buscaba la vida. Pájaro, yo entendía mucho de pájaro. ¿Y cómo, en esto que hablábamos antes y ahora que hablabas de estas violencias, digamos, intrafamiliares así de bien recibidas, ¿cómo has conseguido que la gente o los momentos en el que alguien, no hablo ya de la vida, sino que alguien te haga daño o te hiera o te ataque, has conseguido superar eso sin caer no en lo el... sé, es que yo creo por comodidad, ¿no? No te odio por comodidad. Porque es que es un trabajo. Demasiado trabajo, ¿no? Odiar, hostia, ¿sabes lo que es odiar? No. Lo que te revuelve por dentro. Sí, es un oficio. Y después que te insulten, que me habrán insultado o me habrán despreciado. Pero yo digo, si tendrás razón. Seguro que tienes razón. Y si te pones a decir por qué lo ha dicho, de mala todavía. Bueno, no lo sé, yo no estoy en... Yo creo que soy muy abúlico y cómodo y no lo sé, la verdad. Ahora se habla de digamos, de un periodo, yo creo que es más habitual de lo que parece, pero un periodo de crispación, se usa incluso la palabra. ¿Cómo consigues participar, digamos, de alguna manera del coloquio público y eludir un poco el ambiente de crispación? ¿Cómo lo haces? ¿Por la misma? Porque lo veo como un espectáculo, es decir, yo veo, por ejemplo, yo a lo mejor voto a la izquierda o no voto, porque yo votaba al Partido Comunista al principio, por miedo a Chamorro, que vivía en el plantío, y porque tenía la cuenta de los votos, ¿no? Pues, y primero por homenaje a que el Partido Comunista había hecho más que nadie contra Franco. Pero a la vez éramos 7 y Chamorrito, al que adoraba, pues después ya en el 82 ya voté a Felipe. Otras veces lo he votado, otras veces no lo he votado, otras veces me he tapado la nariz, y así. Pero yo, por ejemplo, en este caso, yo lo que, por ejemplo, el Sánchez,
ya que hay que hablar de esto. Sánchez. A mí Sánchez me tiene admirado como figura de cine, como héroe cinematográfico, ¿vale? Que puede ser es decir, la forma como ahora mismo está abriéndose paso, es decir, ladeando unos buenos y otros malos, y él de los buenos y el otro de los malos, y dejar con la brocha, cogido de la brocha a Feijóo, que no tiene, él ha dividido o conmigo contra mí, o contra tal, o la patria, España, o no sé qué, o Argentina, ha dividido. Entonces el talento a lo mejor malvado que tiene, ¿no? O la forma de resistir, a mí como héroe de película o héroe de novela me atrae. A ver cómo se salva esta vez como un vaquero. Yo he visto que el chico, muchas veces el vaquero, el bueno, se salva huyendo a caballo, pero por debajo de la tripa ¿no? Del caballo, sí, sí. Y entonces siempre me llama un amigo y me dice, ¿tú crees que de esta se salva? y yo digo, yo creo que sí. Y en eso estoy, no es por ideología. A mí la ideología me parece, pues todo lo que acabe en ismo y en nada, me parece una idiotez, ¿no? Porque un día por la mañana puedes ser de derecha y por la tarde de izquierda, según lo que veas, ¿no? Y sabes que dentro de un sí siempre hay un no, y dentro de un no siempre hay un sí. Entonces, el ser tan esquemático en la vida no es nada esquemática, está llena, hombre, si te miras por dentro, ya no el cerebro. Imagínate cuando te abra el cerebro las volutas que hay por ahí dentro, ¿no? Y si te abren, es decir, la vida es convulsa como los intestinos, y el cerebro es una masa ahí palpitante, ahí, ¿cómo vas a diseccionar? La vida es convulsa y a lo mejor hay un momento en que hasta el más idiota acierta, ¿no? Y a veces hasta Aranguren se equivoca, ¿no? Aquí la gente no sabe qué es ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y después hay gente que son sabios cuánticos, están en los laboratorios y en la altísima química y saben todos los secretos de la vida y van a misa los domingos. O gritan un gol. Hombre, yo tenía un profesor, el auxiliar de Derecho Mercantil, que apenas tenía fuerza para toser. Siempre resfriado, con una bufanda cruzada en el pecho, ¿no? Y tenía, que a mí me parecía un anciano, pues tendría 60 años. Era auxiliar del Alfagémer de Derecho Mercantil. Ese solamente se le oía en la primera fila del derecho mercantil, de los de la primera fila. Y un día voy yo a Mestalla y detrás de mí empieza un tío, hijo puta, a vivir, ¿qué pasa? Y me vuelvo y digo, pero si es Vives. Bueno, quiero decir, dentro de aquel... Y además era director de esa cosa del Tribunal de Menores. ¿Vale? Bueno, pues ahí había un esto. Es decir, es que yo creo que sí. ¿Y él te vio a ti o no? ¿Qué? ¿Te vio a ti? Pues no lo sé. No me conocería. No. Sí, sí. Oye, ¿y tú te acuerdas, ahora que hablabas de tus estudios de Derecho en Valencia, ¿tú te acuerdas de la primera vez que lo que escribiste salió impreso? A ver, no, lo primero que escribí que salió impreso primero fue una novelita, ¿no? Una novelita corta. Antes de ninguna colaboración, ni en revista, ni nada. Y que la mandé a Alfaguara. Alfaguara la dirigía, esa colección la dirigía el hermano de Cela, Jorge Cela. Y entonces pues me llamaron y que sí, que la iban a publicar. Y entonces se publicó una novelita corta y los del escaparate de
eso de Aguilar, me la pusieron en los que te dieron luego la pegatina, en el mismo sí, sitio. Eso, me pusieron un escaparate. Yo de noche iba, pasaba así, clandestino mirando. Y después ya, yo lo he contado un millón de veces, un amigo mío, que se llamaba Patrick Azpiri, pues vente conmigo a Madrid, que tengo un amigo allí. A ver, un amigo, tal. Y entonces pues yo acababa de ganar el premio Alfaguara, que era muy visible, y entonces pues lo de siempre, oye, ¿por qué mandas algo? Manda algo, ¿no? Y mandé un artículo que se llamaba Más allá de Salazar, estaba muriendo Salazar. Ya el Fraga había quitado ya la censura previa. Ya no tenías que ir con los papeles de allí que te tacharan, sino que te jugabas la edición. Y entonces yo lo escribí, ha cortado las alambradas pero ha dejado todo lleno de minas, ¿no? Que estábamos en las minas, bueno, total, que escribí, y todo lo que es ese, es decir, al periódico El Madrid lo que más le molestaba al régimen no es lo que pusieras, que no podías poner más algún pellizquito de monja, algún pellizquito, sino lo que no ponías, y después que toda su lectura de fuera tenía una connotación interna. De hecho, cerraron el periódico por un artículo contra De Gaulle, no a De Gaulle retirarse de tiempo, y Franco dice, a mí De Gaulle, yo, De Gaulle, y dinamitado, ¿no? Entonces, pues, claro, todo lo que decías de Salazar, por ejemplo, Cuco Cerecedo, que hacía la crónica de deportes, pues era del Real Madrid, que era el régimen. Bernabéu era Franco. Cuando el Cerecedo hablaba de Bernabéu, sabías que estaba hablando de Franco. Por supuesto, el extremo izquierda era rapidísimo, listísimo. El interior izquierda, el intelectual, era la cosa. El de la derecha era un patoso, la defensa era la policía. Tenía toda una connotación. Y entonces, pues yo me di cuenta de que el periodismo está vivo. Si te dejan escribir lo que quieres y hacer literatura, pues, y a partir de ahí empezó. ¿Tú tienes la sensación que has hecho más literatura que periodismo, o has intentado hacer las dos cosas? Porque tú has hecho crónica parlamentaria, has hecho retratos, has hecho entrevistas, has hecho reportajes, has hecho crónica. Sí, yo lo he hecho todo, pero a mi manera, un poco así, ¿no? Un poco dándole un aire literario. Es decir, yo no tengo sentido de lo que le puede interesar a la gente, lo que es noticia. A ver, yo sé que hay gente que en el cerebro, una mala noticia, un chisme, un bulo, se expande a una velocidad estratosférica, y una verdad solemne se expande como un elefante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es noticia? Mira, pues ahora mismo noticia es lo que hace que tú te veas. Es decir, en el periodismo hay un estigma del periódico, ¿no? Que es el éxito de un periodista es ser leído. No ser creído, ni ser leído. De momento en que tú, entonces hoy se hace todo para ser leído, y todos los bulos y tal, es para ser leído. Y hoy la información, que ya no existe, es comunicación. La comunicación es espectáculo, ¿no? Y el espectáculo es negocio. Y negocio quiere decir audiencia, y audiencia es dinero. Y para conquistar una audiencia, pues vale todo. Y en eso estamos. Y después esto es imparable y no se puede remediar. Porque hay 2000 medios, pseudomedios, 2000, que cada día tienen que inventar una cosa para ser leídos, para ser pinchados y tal. Vivimos en otro mundo ya. Y aún porque supongo que a ti te daría pereza volver a empezar ahora, en el territorio en el que estamos, pero a alguien que tiene obligatoriamente que empezar ahora, porque no le queda otro remedio vital, ¿cómo crees que puede afrontar el camino? Hombre, pues no lo sé, yo sí creo que, ser honesto, es que ser decente,
Hombre, yo creo que al final, yo no sé si ganan los buenos o ganan los malos, ¿no? Pero yo ahora mismo a un chaval que quisiera ser periodista, pues no sé qué le diría. Piensa en otra cosa, piensa que hay más vida, ¿sabes? Es como quien decía, uno que le pidió consejo a Ford, a John Ford, que quería ser director. Spielberg, ¿no? O Spielberg, dice, cómprate unas buenas botas. ¿No? Cómprate botas. Bueno, pues eso, pues yo le diría, cómprate una coraza, ¿no? Y ya está. Bueno, pero con coraza y todo es necesario, ¿no? Sí. Por acabar con el recorrido del libro, nos quedan las casas y los lugares. Las casas que te han enseñado o que te han dado, las casas donde has parado, has ido a parar. Bueno, yo he cambiado de... Bueno, yo vivía, cuando llegué a Madrid... Ahora. Ya está. Cuando llegué a Madrid yo vivía por este barrio, ¿no? ¿Por aquí? Por aquí. Primero en casa de una señora. En una casa de huéspedes. Después en otra casa... Mi abuela tenía una casa de huéspedes aquí. A lo mejor lo viste en nosotros. De unos gallegos, que cuando entré, él era perista, entonces un día yo salí de la casa y al regresar me veo mi maleta, todo encima de la mesa, de una cama y dos policías. Y después a don José, que lo llamaba don José, que era José y María, que eran de esos que llevaban relojes aquí, hacían así, llevaban Sí, eran de varios. pulseras y tal, y era uno de estos que lo habían detenido, pero también habían cogido mi maleta, porque estaba quedado allí. Y allí yo había hecho una traducción de un discurso de Camille contra Franco cuando entró España en la UNESCO, que él protestó y tal. Y el policía aquel, yo había hecho una traducción al castellano. Y ahí yo tuve un problema con esa cosa. Bueno, después estuve aquí al lado, en la calle Robledo Robledo, que es donde mataron a la Cachi, Sí. en el mismo sitio. Y allí era una marquesa arruinada, venida menos, María Jesús, que a mí me daba todo, unas salas y tal. Y ahí recuerdo yo de que, sí, yo creo que era caro el sitio, ¿no? Pero yo creo que ella se gastaba más dinero porque hacía natillas y no sé qué, y me recuerdo que se ponía la televisión y desde el fondo del pasillo, que viene Perry, que era una cosa de Perry Mason. Perry Mason, que viene Perry. Y después era una marquesa que estaba al fondo de la Porque os casa. sentabais a verlo juntos. Claro. Entonces, ella estaba al fondo de una sala al fondo. Y al entrar estaba un recibidor, la cocina y después las habitaciones, pero la cocina estaba muy cerca de la puerta. Y había una chiquita de una criadita de esa, muy jovencita, que estaba allí en la cocina. Y allá al fondo estaba la marquesa. Y estaba con un bodoque de lana haciendo así, ¿no? De pronto el bodoque, ¡pum!, le caía. Y ella cogió la campanilla. Y estaban las niñas corriendo. Que a veces estaba dormida. Cogía el bodoque y se lo ponía en la falda. Al cabo de 5 minutos, ¡pum!, el bodoque para afuera. Que viene Perry, que viene Perry. ¿Y cuándo tuviste casa propia? Pues casa propia la compró mi padre cuando me casé. ¿Ah, sí? Sí. No, mi padre era un tío estupendo. un bala también, ¿Ah? sí, no. Allá al lado del Bernabéu. Y yo al lado del Bernabéu cuando nos casamos, fuimos a pescar allí. Y yo oía, y había en Valencia, porque yo vivía al lado en el colegio al lado del Vallejo, y yo todas las ovaciones yo las sabía interpretar.
Dice, no, esto es penalti. ¡Wow! Otra, no, esto es falta fuera del área, ¿no? Y era clavado, claro. Y después, porque entonces era, la gente estaba de pie, ¿no? Casi la mitad estaban de pie. Y yo sé exactamente que habían 80.000 personas. Y yo sé exactamente la medida de lo que es una manifestación con 100.000 personas. Porque yo he visto durante 9 o 10 años salir 80.000 personas de un estadio. Y es una barbaridad, ¿comprendes? O sea que tú podrías ser medidor de manifestaciones. Sí, Claro, pues hay siempre una disputa tremenda entre 3.000 según la... Después nos fuimos a vivir al Plantío. Ajá. Porque un día, en la casa donde vivíamos, aquí en Juan Ramón Jiménez, abro el ascensor y no hay hielo. Hostias. Estaba abajo. El agujero. Sí. Después, al lado de la pared con pared, así, era una casa bastante bonita, muy distribuida. Era una familia rara que él pegaba a la mujer, ¿no? Pero le pegaba los domingos. Y para disimular los golpes, ponía música militar, altísima. Y eran unas buenas personas, eran muy buenas personas. Y entonces, la chica, la hija, que era una rubia oxigenada, tenía de novio a un jugador del Atlético de Madrid negro que se llamaba James. Sí, James. Sí. Que yo recuerdo que subiendo por el ascensor íbamos con mi hijo y el James. Mi hijo era pequeñito y dice, oye papá, ¿y este señor porque es negro? Y era muy buena persona, ese tío era muy buena persona. Y después los domingos, pues a mediodía, unas hostias, insultos. Bueno, entonces, quiero decirte que entonces nos fuimos a vivir a Plantín, a un chalet. Chalet que el dueño, el arquitecto, presumía de haber ganado un premio. Pero de pronto yo vi en una revista que lo había copiado de una cosa de los suecos, ¿no? Era un chalet muy bonito. Y después ya hemos vuelto aquí. Le compré la casa a Mario Camus. Casa donde, al ver ese Mario Camus, tenía muchos hijos fuertes y tal, y estaba casado con Concha Vergareche, que era la tía de Pertur, Y cuando la ETA era una ETA antifranquista, alegre, y que bajaban los vascos guapos y tal, de Deusto y tal, esa casa por allí era, no diré un piso franco, pero la Concha Pérez Gareche estaba allí. De hecho, cuando cogimos ya la casa, lo último que quedó, esa cosa que tenga las alfombras y los listings de teléfono por el suelo y tal, lo único que quedó fue una gran afiche de Pertur con 4 chinchetas. Y por ahí ha pasado de toda la generación del 50, todos se ha hecho cine, una película que se llamaba Los pájaros de Baden-Baden. Ahí se rodó con la Catherine Spack. Sí, esa tiene historia. En el libro cuentas de un sitio, digamos, de uno de tus viajes que consideras que fue el viaje, o sea, el lugar en el que rozaste la plenitud. No sé si te acuerdas que haces un viaje, estás en un sitio, sacas la libreta en Ítaca, y paras y dices, en Ítaca. Sí, ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un momento en que era una bahía, la bahía donde se supone que Ulises volvió y todo aquello, y había un árbol, no milenario, pero centenario, de esos que las raíces casi forman un retablo, ¿no? Una cosa para sentarte. Y digo, hostia, la caída aquí, un olivo, y me saqué la libretita para apuntar ahora. Y no se me ocurrió nada. Pues dejémoslo estar, enviar y tal. No, era
Ítaca era estupendo. Y digamos que la belleza y el momento no te produjo nada nutritivo Bueno, que escribir. yo después escribí un libro que se llama Del Café Gijón a Ítaca, ¿no? Pero después yo imaginaba que de los 10 pasos que había desde mi tertulia, de la primera ventana al cuarto de baño, era Ítaca. Ahí estaban todos los personajes, estaban todos allí, ¿no? Y hice ese viaje, yo hice el viaje a Ítaca y después rememoré haciendo como que el viaje a Ítaca era de mi asiento en la tertulia al cuarto de baño y volver. Ahí estaban todos, Calipso y todo. Y el ojo ese, todo. Yo cuando llegué al Café Gijón, pues me acuerdo que una de las cosas que me extrañó era un señor que no hablaba. Cuando yo llegué ya hacía 5 años que no había hablado y que había reñido con su tertulia de viejos poetas de la generación de la tal, y se había puesto en una mesa de al lado y estaba exiliado en una mesa de al lado sin hablar ni hablar. Y cuando yo llegué, pues dice, hace 5 años que nadie sabe la voz que piensa. Y 3 o 4 años después, o cual quiere decir 10 años, entra una chica muy esplendorosa al café. Entonces él estaba allá al fondo. Se levanta, fumaban pipa, se levanta, se acerca a la chica y a un palmo de la nariz le dice: ¡está usted cojonuda! Se pone la pipa otra vez, se lleva allá y ya está. Y después estaba otro poeta que murió allí, se llamaba Acacio, que era un poeta que se llama Acacio, que le dio un infarto seco y había paella ese día, ¿no? Y cayó con la nariz dentro de la paella. Y el mono dice: ¿ha apagado? No, ha tomado. Dice: no lo ha tocado. Entonces cogió y se lo puso a hundir y quebró. A mí me gusta mucho, ahora que cuentas esto de Gijón, el momento de que decides irte, o sea, no volver. Hombre, claro, eso fue porque yo tenía al lado, claro, es que es una tertulia que se renovó por arriba, porque de pronto estaba un juez que se llama Fernandito, que estaba retirado. ¿Llamabais Fernandito a un juez? Un juez, el Supremo, que yo le decía, había mucha confianza. Yo le decía: oye, Fernandito, las sentencias que tú has puesto en esta vida, si se hubieran así una detrás, 3 años y un día, 20 años, 40 años, ¿no?, llevaríamos al Cormañón. Es posible. Bueno, pues este tenía un médico gallego que también tal, y entonces vino aquel lleno de gallegos y tal. Uno que te daba caldas, la receta para suicidarte, el otro que tal, bueno. Total, que fíjate tú, el Fernandito se fue a morir allá a su tierra, a Galicia. Y el médico a veces traía noticias: ¿qué tal está Fernandito? Y dice: bien, pero pasa lo siguiente: entra en coma, sale de coma, entra en coma, sale de coma. Dice: y cuando sale de coma, pide perdón por sus nombres y apellidos a los que ha condenado a muerte. No lo pierdas. Bueno, pues llega un momento que yo tenía al lado a José Luis de Bildos con Alzheimer, que a 2x3 le preguntaba a Tito Fernández: oye, a ti yo te conozco de algo, ¿no? Digo: tío, ficha, yo soy Tito. Que había producido precisamente La Colmena, ahí en el Gijón. Sí, bueno, tal. Y al cabo de 2 minutos: oye,
¿cómo me has dicho que te llamas? Pues tenías a Manolito Alexandre, que como de Bildos nunca le había dado trabajo, cogía la BC y se lo podía ir para no verlo. Tenía a la izquierda a un general que estaba catatónico, pobrecito, que solamente reaccionaba cuando alguien le gastaba una broma y decía, nah, aquí cualquier día viene Santi Potros y nos mata a todos, Santi Potros. Bueno, en eso, Álvaro de Luna, que era un fortachón todavía, al lado estaba el cerillero, que se llamaba Alfonso, taquillón, y ese quiere hablar a Alfonso para no sé qué. Y entonces, sobre aquel campo de exterminio que había, le dice, le iba a llamar Luis, que era un cerillero muerto hace 30 años. Yo me levanté y digo, ya no volví. Dejaste la café. Hace unos 25 años. Pues hiciste bien, ¿eh? Oye, y para acabar, Manuel, que luego tienes que firmar libros a algunos de tus lectores. Te quería hacer, has hablado de estos viajes, has hablado del viaje maravilloso de la plenitud, pero ¿cuál fue de todos los que has hecho el más espantoso viaje? El que recuerdas como una pesadilla que a lo mejor sí que fue nutritiva literariamente, es decir, o que padeciste algo que te inspirara. ¿O siempre has tenido buenas experiencias en los viajes? Yo a lo mejor como el cerebro escupe, ahora mismo me dices un viaje... ¿Has limpiado tu cerebro de malas experiencias o qué? No, ¿Malas compañías? hombre, no. Ahora mismo no recuerdo yo un viaje así, vamos a ver, un viaje a Argentina, siempre con... Cuidado, ¿eh? Con avión. Estamos en conflicto diplomático, hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice. No, pero yo recuerdo que yo iba con Vázquez Montalbán, ¿no? Ahí con más gente. ¿A una feria o qué? Sí, a una cosa de esas. Y entonces, el aterrizaje era cerrado, ¿no? Cerrado. Bueno, todos mis viajes así han sido por culpa de los aviones, ¿no? Por un viaje a Tesalónica también, que no bajaba y subía el avión y tal. Y allí yo recuerdo una frase que después la repetía mucho Vázquez Montalbán, ¿no? Estaba todo el panorama cerrado, una niebla espesa total. Y el avión bajaba y bueno, y las maletas cayendo, y toda esa cosa tal. Y yo le dije, qué lejos hemos venido a morir, ¿no? Era tan necesario venir tan lejos a morir, porque estaba ya, bueno, eso sí, y después ya cosas azarosas, sí, pero ahora mismo ha sido un viaje, y pues no, viajes así placenteros, uno de los últimos viajes que he hecho así era en un avión de estos privados de los Rolling Stones, y que al despegar ¿Cómo? ¿La compañía? Que lo habían usado ellos. Pensé que viajabas con ellos. Lo habían usado los Rolling Stones, era negro y rojo, ¿no? Negro y rojo. Y que al despegar sonaban Satisfaction. Entonces nosotros íbamos delante, que era como un pub, la parte delantera era un pub. Y allí estaba la cama donde dormiría Jagger y tal. Y allí pues con los gorilas de tal, en fin, un gorila. Oye, y para acabar, Manuel, no sé si quieres decir algo del libro como colofón, digamos, del... Bueno, pues es un libro que se lee de bajada, ¿no? En todos los sentidos, de bajada de la vida y de que es cuesta abajo, en el sentido de que se lee fácil y que todo el mundo está dentro de ese libro, porque aunque seas un joven siempre has participado de ese libro, porque son experiencias sensoriales que forman una atmósfera que cada uno la respira a su manera, pero todo está en ella. Ahora hay una palabra moderna que se usa mucho, que es de bajona. ¿De bajona? De bajona, ¿sabes lo que es estar de bajona? Sí, no,
Que no tiene nada que ver con la bajada. No, lo que pasa es que dice, ¿has visto fulano? Algunas veces, qué bajona, ¿no? Qué bajona. Qué bajón. Qué bajón. Qué bajona. Pues bajona es como de estar apesadumbrado un poco. Pero tu libro, aunque digas tú que es... hacia la nada. Pero tu libro, aunque tú lo definas como un libro de bajada, yo no lo veo como un libro de bajona. Porque creo que siempre y que encuentras elementos, digamos, para celebrar y para festejar el accidente este de estar vivos, y eso tiene mérito, no en un autor, sino en una persona, ¿no? Que seas capaz de encontrar, y creo que el libro transmite muchas ganas de vivir experiencias, ¿no? Y de estar atentos al radar. Pese a que tú dices que hay que ponerse una coraza para sobrevivir al mundo profesional, creo que también, pese a la coraza, hay que estar despiertos y atentos. Cada día, pues oye, ya está, es decir, para el tiempo que tenemos que estar muertos, no hay que tener tanta prisa. Tendrás tiempo para estar muerto que te vas a aburrir. Tómatelo con tranquilidad. No hay que precipitarse. No hay que adelantarse. Vamos a estar bien. Aunque llegues con un cadáver, ¿no? Era eso de vive deprisa y muere con un cadáver bonito. Tú eres partidario más bien de dejar el cadáver lo más perjudicado. Y me gustaría que todo lo que te llevas para allá no sirviera para nada. Es que hay muchos coches que el llanto está perfecto, los frenos mal, las ruedas buenas. No, yo a mí me gustaría todo gastado. Eres el antidonante. O sea, de que no se pueda donar nada, ¿no? Bueno, o donar para ver cómo se llega a una miseria. Pues tomemos tus libros como tu donación de órganos, ¿no? Y celebrémoslo, y sobre todo gracias, Manuel, por estar y por ser como eres, porque aunque tú no lo creas, hay poca gente como tú.